Bienvenidos a este video en los cursos de programación con C++. En esta ocasión continuamos con las estructuras repetitivas. Vamos a tocar en este video la estructura repetitiva para. También estructura o bucle for. Esta estructura es denominada una estructura repetitiva automática, ya que permite establecer la cantidad de repeticiones que se realizarán. La anterior estructura, que era la mientras o el while, permite realizar repeticiones, pero no tenemos establecidas la cantidad exacta de repeticiones, porque solo tenemos una condición, ¿recuerdan? Mientras la condición se cumple, se repite, ¿ya? Y en el código que se repite debe estar alguna línea de código que en algún momento va a hacer que la condición sea falsa. En cambio, en esta estructura nosotros ya establecemos cuántas repeticiones se van a realizar desde el inicio. Y para establecer eso se utiliza una variable. Esta variable generalmente es i. Entonces la estructura repetitiva para utiliza una variable entera i que ayuda a controlar la cantidad de repeticiones. ¿Cómo funciona y cuál es la estructura de esta estructura repetitiva? Tenemos los siguientes parámetros. Tenemos el inicializador, que está acá. Tenemos la condición para repetirse. Esta condición tiene el mismo criterio que la estructura repetitiva while. Y por último tenemos el actualizador. Vemos acá cómo se debe ingresar. Dentro del código escribimos for. Dentro de los paréntesis, primero el inicializador, punto y coma, luego la condición para repetirse, punto y coma, luego el actualizador, y ahí terminan los tres parámetros. Y dentro de las llaves, las instrucciones que se van a repetir. ¿Ya? En el inicializador, como se había mencionado que esta estructura utiliza una variable que ayuda a controlar la cantidad de repeticiones, generalmente esa variable es i. ¿Ya? Miren. Inicializador, establece el valor inicial de la variable de repetición, o sea, con qué valor va a comenzar. Generalmente se utiliza i igual a 0 o también podría ser i igual a 1. ¿Ya? Generalmente. La condición para repetirse. El mismo criterio que la estructura repetitiva mientras. Mientras la condición se cumpla, se repetirá el código. En la condición debe estar presente la variable de repetición. Por ejemplo, mientras que i sea menor o igual a 100, repetir. Esta condición ya asegura que se va a realizar unas 100 repeticiones aproximadamente. Pero todavía falta un poquito más. Por último tenemos el actualizador. ¿Qué hace el actualizador? Actualiza o modifica el valor de la variable de repetición, o sea de i, luego de cada repetición. Por ejemplo, en el actualizador podemos agregar esta línea de código. I es igual a i más 1. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente i va a comenzar con 0. Después de la primera repetición se activa el actualizador. Ahora i ya no vale 0, sino vale 1. Luego de la segunda repetición se activa el actualizador. Ya no vale 1, vale 2. Porque este actualizador modifica el valor de esa variable. ¿Ya? Vamos a pulir un poquito más con los siguientes ejemplos. Vamos a solucionar el mismo ejemplo que hicimos con la estructura repetitiva mientras. Realizar un programa que genere los primeros 1000 números a partir del 1. Vamos a crear una variable i que la vamos a utilizar como el contador, que la vamos a utilizar para manejar la estructura for. Esta es la forma de ingresar, for, paréntesis, llavecitas, muy bien, y ahora los parámetros. Primero es el inicializador. Como mi enunciado indica que yo debo mostrar números del 1 hasta el 1000, vamos a hacer que nuestra variable i tenga este comportamiento. Comience en 1, luego 2, 3, etc. hasta el 1000. Entonces, inicialmente yo quiero que i valga 1. Punto y coma. Ya ingresamos el primer parámetro. El segundo parámetro, la condición. Mientras que i sea menor o igual a 1000, repetir. ¿No? Porque i va a valer 1, luego 2, luego 3, etc.
hasta 999 va a valer 1000, también tiene que repetirse, mostrarse, y cuando sobrepase de 1000 esta condición se vuelve falsa y salimos de la estructura repetitiva. Y por último el actualizador, o sea, después de cada repetición, ¿cómo va a cambiar el valor de i? Se tiene que incrementar en 1, o sea, i es igual a i más 1, para que valga la siguiente 2, luego 3. O también podríamos agregar i más más, que es lo mismo. ¿Ya? Yo lo voy a dejar así, i más más. En cada repetición lo que vamos a hacer es con un cout, primero mostrar la variable i, luego mostramos una comita y ya está. Ejecutamos y tenemos las 1000 repeticiones, desde 1 hasta 1000. Siguiente ejemplo. Realizar un programa que reciba un número n y calcule la suma de todos los números del 0 al n. El mismo ejercicio del video pasado. Vamos a solucionarlo. Tenemos la variable i, vamos a crear la variable n, ya está. Vamos a utilizar un cout para leer la variable n que diga ingrese n, dos puntos. Luego utilizamos la función sin para leer n, obviamente. Y ahora utilizamos la estructura for. Abrimos paréntesis, llavecitas de este modo. Y ahora los parámetros. Y va a tener ese comportamiento, que tiene que comenzar desde 0 hasta n. Entonces, i va a comenzar en 0. La condición. Mientras que i sea menor o igual a n, repetir. Y después de cada repetición, i más más. Lo único que vamos a realizar es sumar. Vamos a tener una variable suma que sea igual a 0. Suma va a ser igual al mismo valor que tenía, más i, nada más. Y al último, con un cout, vamos a mostrar la variable suma. Y con eso tendríamos terminado el ejercicio. Podemos ejecutar. Si ingreso 5, 15. Y si ingreso 7, tenemos 28. Perfecto. Aquí me lo comí la i. Ahora, ¿qué tal si yo quiero realizar esta suma del siguiente modo? Quiero que i comience en 5. Luego 4, 3, 2, 1, 0, etc. Es lo mismo, voy a encontrar el mismo valor. Pero vamos a hacer el recorrido, ¿no?, desde el último hasta el primero. Desde el 5 hasta el 0. Entonces, en nuestro código vamos a decir que i va a comenzar en n. Mientras que i sea mayor o igual a 0, repetir. ¿Por qué mayor o igual a 0? Supongamos que n vale 5. ¿5 es mayor o igual a 0? Sí. En la siguiente repetición i ya no debe incrementar en 1, debe disminuir en 1. I menos menos para disminuir en una unidad. O también podría ser i va a ser igual a i menos 1. Es lo mismo. Entonces, mientras i sea mayor o igual a 0, repetir. Disminuye en 1 y va a valer 4. ¿4 es mayor o igual a 0? Sí. 3. ¿3 es mayor o igual a 0? Sí, etcétera, etcétera. Y suma va a ser igual a suma más i. Y lo dejamos ahí tal cual. Si ejecutamos, 5, 15, ahí está. Y por último, 7, 28. Ya lo solucionamos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente oportunidad.